Es en Siracusa donde comienza esta historia, hace más de 2500 años. Siracusa, próspera ciudad-estado situada en el este de la isla de Sicilia, había soportado durante años a una sucesión de tiranos. En el contexto clásico, tirano solo significa gobernante absoluto, aunque eso no implica que además no fueran tiranos en el sentido moderno. En el 465 a.C., el último de aquellos tiranos, un tal Trasíbulo, fue derrocado después de 11 meses en el poder. Imaginen la imprevista llegada de la democracia a una población que no estaba preparada para ella. Se crearon feudos y medraron los asesinos locales. ¿Quién iba a garantizar los derechos de la propiedad? ¿Quién estaba al mando? Según la tradición, un hombre llamado Corax, que de acuerdo con algunas fuentes había pulido sus dotes persuasivas como cortesano de Hierón, un tirano anterior, intervino rápidamente y contribuyó a crear cierta apariencia de orden. Al llegar a la asamblea, donde todo el mundo se había reunido, empezó apaciguando a los elementos alborotadores y levantiscos con palabras amables y halagadoras. Después empezó a calmar y a silenciar a la gente y a hablar como si estuviera contando una historia. Y a continuación resumió y recordó concisamente lo que había ocurrido antes, presentando ante sus ojos lo que se había dicho. A estos momentos los denominaba introducción, narración, argumento, digresión y epílogo. Por medio de ellos consiguió convencer a la asamblea lo mismo que antes solía convencer a un hombre. Los relatos que se han conservado, aunque someros, coinciden en que Corax fue el primero en establecer los preceptos del arte de la persuasión. Se le atribuye haber diferenciado las partes del discurso, cómo iniciarlo, presentar los argumentos de forma ordenada y la conclusión, y haber enseñado su método a otros. Asimismo, y la importancia de esto no es desdeñable, se cree que comprendió la noción esencial de que la retórica opera con la probabilidad más que con la certeza. Deja espacio para la argumentación y es precisamente en ese espacio en el que florece el arte de la persuasión. Corax es citado con frecuencia junto a un colega o discípulo llamado Tisias. De hecho, en algunos relatos parecen más o menos intercambiables, y según una versión del siglo V, Corax era el discípulo y Tisias el maestro. Pero sigamos a la mayoría, y vamos a suponer que Tisias es el discípulo y Corax el maestro. Según la tradición, tuvieron un conflicto sobre las condiciones de la instrucción de Tisias. Al parecer, Corax accedió a tomar a Tisias como alumno, y el compromiso al que llegaron quizás sea el primer acuerdo de se cobra si se gana en la historia legal. Consistía en lo siguiente: si Tisias ganaba su primer caso, pagaría a Corax la cantidad estipulada por sus servicios. Pero si lo perdía, Corax renunciaría a sus honorarios, pues su instrucción habría resultado inútil. Tisias recibió su instrucción, pero en un aparente intento de estafar a su maestro, evitó ir a los tribunales, por lo que al final Corax se vio obligado a demandarle por el dinero que le debía. Ante el tribunal, Corax sostuvo que si el juicio le era favorable, debía recibir sus honorarios, pero fue más allá y argumentó que si lo perdía, Tisias habría ganado su primer caso y por lo tanto se cumplían los términos del acuerdo, por lo que también tendría que pagar los honorarios. En cualquier caso, argumentó Corax ingeniosamente, tendría que pagar. Tisias, por su parte, dado que había aprendido del maestro, sostenía exactamente lo contrario. Si el juicio se decidía a favor de Corax, significaba que él, Tisias, habría perdido su primer caso y por lo tanto, según lo acordado, no tendría que pagarle. Pero si ganaba el juicio, significaba, de acuerdo con el tribunal, que había descubierto las artes de la retórica a pesar de la instrucción de Corax, no gracias a ella. En cualquier caso, Corax podía olvidarse de sus honorarios. Y esta situación era nueva en los tribunales de la Siracusa del siglo V a.C. Así que el juez reflexionó largo y tendido
y acabó por expulsar a los dos pronunciando las palabras, no sé si esté bien la pronunciación, pero bueno, así suena: Cacú, Coracacas, Cacón, On, y que ha sobrevivido en el proverbio latino Mali corvi, malum ovum, que significa mal cuervo, mal huevo. Esto en atención a que Corax quiere decir cuervo. Entonces, ¿quién era Corax? Esto ya no es tan fácil de contestar. La mayoría de las fuentes de este altercado legal son bizantinas y por lo tanto muy posteriores. Y aunque Platón tenía conocimiento de un Tisias y Aristóteles menciona a Corax, apenas hay noticias de ellos en los 10 siglos que transcurren entre su época y el siglo V después de Cristo. Sin embargo, Thomas Cole publicó un ingenioso ensayo especulativo en 1991. Y para él, el nombre de Corax, lo que da una gracia añadida a la agudeza del juez, significa cuervo en griego. Y Cole comienza razonando desde el sentido común. Lo más probable, afirma, es que Corax fuera un sobrenombre, pues en la antigua Grecia los padres no tendían a llamar a sus hijos cuervo. ¿Y cómo iba a ganarse la vida enseñando el arte de hablar en público a alguien llamado cuervo? Sus contemporáneos veían natural asociar el graznido de los cuervos con las actividades de un estafador ruidoso e incompetente. Un poema que Píndaro leyó por primera vez en el 476 a.C., cuando Corax era un niño o un muchacho, comparaba a los malos poetas con cuervos graznando, por lo que es probable que recibiera ese nombre después de haber elegido su profesión y no antes. El epíteto, quizá burlón y despectivo, o burlón y afectuoso al mismo tiempo, esto es imposible saberlo, pero si nos preguntamos cuál era su nombre antes de que se le llamara Corax, para Cole la respuesta es inevitable: Tisias. Y aquí es cuando Thomas Cole deduce que Tisias y Corax en realidad eran la misma persona. Admite que esta conclusión no convencerá a muchos, sin embargo insiste en que incluso si es improbable, parece adecuada, puesto que se pregunta ¿qué destino puede ser más apropiado para el supuesto fundador de la tradición retórica, con su centenario estudio del lenguaje figurado, que el descubrimiento último de que él mismo es nada más o nada menos que una figura del lenguaje? Y de hecho, se dice que Tisias fue maestro de Isócrates. Pero ahí tenemos pues el supuesto origen de la retórica.